Ok, muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda sesión del módulo de nómina. Esta vez nos toca ver todo lo que es la configuración para el cálculo de las planillas. En sesión del día viernes haremos ya cálculo. La idea es que se familiaricen con la configuración que voy a explicar el día de hoy, la repasen, la revisen, yo la voy a publicar inmediatamente en la plataforma y solamente el día viernes hacemos cálculos, ¿no? Cálculo de planilla normal, vacaciones, gratificaciones, todo. Entonces solamente hacemos cálculos y configuraciones finales. ¿Correcto? Entonces vamos por el inicio. Como les mencioné el día de ayer, el sistema se organiza por medio de regímenes. Aquí tenemos el esquema de SEMAPACH, empleados, obreros, contratados, planillas cesantes, practicantes, etc. Ok, ¿qué datos tiene un régimen y qué implican esos datos? Vamos a abrir empleados estables, ¿correcto? Bueno, el régimen pide una etiqueta, es una definición, pide la cantidad de horas al mes, 240, pide las horas al día, en este caso son 8, y aquí me pide un tipo, ¿correcto? Y aquí hay varios tipos. Entonces, aquí pueden colocar empleados estables, obreros contratados. Estos son los tipos predeterminados que trae el sistema. Estables, contratados, obreros contratados, jubilados, practicantes CAS, construcción civil, correcto, funcionarios, y si tuvieran alguna planilla que no está contemplada en alguno de esos tipos, le ponen US fines de usuario. Correcto, entonces empleados estables, nos pide la cantidad de horas al mes, nos pide las horas al día, nos pide tareaje en base a meses de 30 días, podemos dividirlo en tareaje en mes real, días laborables más domingos, días de semana más domingo. La gratificación, correcto, la gratificación de la proyección es proyección por rubros, lo veremos en el momento de hacer el cálculo de la gratificación. Aquí también nos puede pedir si es que deseamos activar el descuento del dominical proporcional, correcto, que también lo haré en el momento de cálculo, número de días que se van a aplicar para el dominical proporcional, correcto. Aquí también nos pide porcentaje de horas extras, correcto, y porcentaje de horas extras en exceso. ¿Qué significa esto? Hay empresas que dan un porcentaje, por ejemplo, cuando tú tienes 10 horas extras al mes o 20, 30 horas extras al mes, pero si tú tienes 40, 50, te dan un porcentaje un poco mayor, pero sobre el exceso. En este caso ahí tenemos para configurar las horas extras, ¿no? La cantidad de horas extras por default, ¿correcto? Que pueden ser 10, 20, 30 permitidas, ¿correcto? El porcentaje de los domingos trabajados y el porcentaje de los feriados trabajados. Cálculos que también haremos con el sistema para que vean cómo trabaja. ¿Correcto? También acá el sistema pregunta si es que desean este régimen de empleados que forme parte de la participación de utilidades. Ese indicador lo van a encontrar ahí, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el sistema también calcula automáticamente la participación de utilidades. Entonces, ese es un taller que también lo vamos a hacer inmediatamente después de la parte de cálculo, ¿no? Participación de utilidades, ¿correcto? Participación de utilidades. Entonces, ahí tienen que marcarlo si requieren. Ahora, un régimen tiene las siguientes características. Primero, el sistema pregunta si va a generar cálculo de CTs. O sea, si todos los que forman parte de empleados estables van a tener CTs. Si todos los que forman parte de este empleados estables van a ir al PDT. Si todos los que son empleados estables van a ir a la provisión de gratificaciones y a la provisión de vacaciones. Es decir, estos indicadores los tiene que colocar el especialista en planillas para ver si es que todo este régimen se incluye en la CTS, va al PDT, se le provisionan gratificaciones, se le provisionan vacaciones. Y luego viene un juego de cuentas, que este es importante, la cuenta de la CTS. Esta cuenta de la CTS es para la contabilización de la provisión y del depósito, ¿correcto? Y aquí tenemos la contracuenta de la CTS. Es una cuenta de pasivo contra una cuenta de gastos. Esto funciona de la siguiente forma. Vamos a analizar. Para que los contadores sepan el efecto que tiene una buena configuración de esto, ¿no? ¿Correcto? Cuando hablamos de cuenta de la CTS,
¿Qué genera esto? Esto genera básicamente lo siguiente. Genera y contracuenta. Es una 629, como hemos visto, contra una 411. Lo que genera el sistema son los siguientes asientos. El primero es el asiento de la provisión. Asiento provisión. No, que aquí va a la 629, correcto, con un monto por, digámoslo, vamos a poner acá cargo abono, costo, correcto, actividad, correcto. Aquí lo que vamos a obtener con esa configuración es lo siguiente. La provisión mensual, por ejemplo, si vamos a, o el trabajador X, sale la provisión 500, se carga 500, se abona 500. Este cargo se le aplica a un centro de costos. Centro de costos. Y esto se aplica, este asiento contable se va a aplicar a esta es actividad para no confundirla. Esta es una actividad de ABC, costos ABC. Y aquí lo que va a ir es una actividad específica o driver. ¿Correcto? Entonces, de la correcta configuración que hagamos a nivel de cuenta y contracuenta de la CTS, se genera este asiento. Este asiento de provisión es un asiento que se genera mensualmente, ¿correcto? Mensualmente, ¿no? Se va cargando y se va abonando la 41 y por cada trabajador se le coloca su centro de costos, su actividad específica o driver según sea el caso, ¿no? Esa configuración nos ayuda para eso. Y también nos ayuda para lo siguiente. En los meses de mayo y noviembre se hace el depósito semestral. Semestral. Y lo que hace el sistema es lo siguiente, cargo abono. Pongamos que, por ejemplo, Juan Pérez, su depósito semestral, Juan Pérez, monto depósito. El monto del depósito, pongamos que sale 1000, correcto, y se le ha provisionado 800, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el sistema es lo siguiente. Primero, 800, 8000. Lo que hace el sistema es lo siguiente, ¿no? Lo que hace el sistema es lo siguiente. En los meses de mayo y noviembre, correcto, la 629, correcto, la 411, la 629 se va a abonar por los 800, se va a exornar toda la provisión, la 411 se va a cargar por los 800 e inmediatamente se va a generar otro asiento, que es la 629 por los 1000, correcto, con la 411 por los 1000, que es el neto depositado. Veamos la diferencia de este asiento, correcto. Este asiento primero, que lo voy a poner en amarillo, lo que hace es lo siguiente, requiere un costo y requiere un, un driver ABC, ¿correcto? Este asiento, que es el del neto del depósito, ¿correcto? El neto del depósito, lo coloco en verde, requiere un costo, requiere un driver ABC y requiere una actividad presupuestal, ¿correcto? Entonces, esas son las características que se dan con esa configuración que les acabo de mostrar del régimen, ¿no? Cuando yo le coloco cuenta y contracuenta de CTS, se genera todo esto. Se genera el asiento del depósito semestral, que vuelvo a repetir, va a generar el costo y va a solicitar un costo y un driver, ¿correcto? Y se genera en los meses de mayo y noviembre doble asiento, ¿correcto? El extorno de una provisión, por ejemplo, a Juan Pérez le hemos provisionado 800 y se le deposita 1000, porque eso es lo que ha ganado.
se generan dos asientos. Primero, el extorno de la provisión desaparece, ¿correcto? Y luego lo que se hace es contabilizar el depósito semestral, ¿correcto? El depósito semestral. Las situaciones son diferentes. Este amarillo es un asiento netamente contable financiero. Solamente requiere costos y cost drivers. Nada más. En cambio, el verde ya no es solamente un asiento financiero, sino es presupuestal. Entonces requiere centro de costos, driver y actividad presupuestal, que eso lo veremos en su momento cuando hagamos el test. Actividad presupuestal, que es lo que básicamente ejecuta el presupuesto del periodo. ¿Preguntas sobre este punto? Eso es lo que logramos con esa primera configuración. Preguntas, por favor. ¿Está todo claro para continuar la explicación? Correcto. Seguimos. Luego acá el sistema, luego acá el sistema nos pide dos cuentas. Cuenta de la provisión de gratificaciones y cuenta de la provisión de vacaciones. ¿Cómo juega esto? ¿Cómo juega esto? Entonces, ¿cómo juega esto? Muy bien. Vamos a explicarlo también en el Excel. Segunda hoja. Ok, provisiones. Todos los trabajadores, seguimos con Juan Pérez, correcto, se le paga una gratificación y se le pagan sus vacaciones. Punto. Su gratificación y sus vacaciones. ¿No? Son dos cosas. Las buenas prácticas contables que dicen que las gratificaciones se deben provisionar de enero a junio, de enero a junio, para lo que sería la gratificación de julio, correcto, y se debe provisionar de julio a noviembre, a noviembre para la gratificación de diciembre. ¿Correcto? Esto es a nivel de provisión de gratificaciones. Vamos a analizar primero el caso de provisión de gratificación. Provisión de gratificaciones, ¿correcto? De gratificaciones, gratificaciones. Listo, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan esas cuentas que acabo de explicar ahí? Todos, sin excepción, tienen un concepto. Este concepto se llama, este concepto, y en el Avalon tienen dos, gratificación de julio y tienen la gratificación de diciembre. Tienen dos conceptos. ¿No? Y bueno, normalmente estos conceptos van a la cuenta 620, pongamos una cuenta 622, ¿no? Una 622. ¿No? Entonces el sistema, si ustedes se han dado cuenta en la imagen que he mostrado, les pide una cuenta 411. ¿Por qué les pide una cuenta 411? Porque lo que va a hacer el sistema es, cada mes se corre un proceso que se llama provisión de gratificación. Ese proceso de provisión de gratificación, ¿qué cosa va a producir? Va a producir esto, asiento. Va a producir esto, la 622, que es la gratificación cargada, por un monto que sería un sexto de la gratificación. Por ejemplo, si yo gano 1.200, por decir, entre 6, si mi sueldo es 1.200, entre 6 sería pues 200, contra una 411. 200. Esto, si estamos hablando del escenario que es, vamos a provisionar en el periodo enero-junio, esto lo va haciendo mes a mes. Pero lo que está provisionando acá es la cuenta de gratificación. Ojo, gratificación, gratificación, gratificación.
Una cuenta de gratificación. ¿No? La cuenta de gratificación. ¿Listo? Entonces la va provisionando de enero a junio. ¿Esto qué cosa requiere? Requiere un costo, un centro de costo para los costos de producción y requiere en lo que es ABC un driver, ¿no? Requiere un driver o una actividad específica, ¿no? Entonces, esto es lo que, así funciona la provisión contablemente con ese parámetro, ¿correcto? ¿Y qué pasa en el mes de julio? En julio, lo que hace el sistema es lo siguiente. Simplemente agarra 622, ¿correcto? Va a contabilizar el monto total de la gratificación, 1.200, ¿correcto? Contra la 411, 1.200. Estos 622 requieren centro de costo, driver y actividad presupuestal, porque eso ya es presupuestal, ¿correcto? Y va a extorna lo provisionado en el periodo. Y solamente hemos provisionado 200, lo que va a hacer es lo siguiente, el mismo asiento que tenemos acá, simplemente lo invierte, ¿no? 200 al abono, 200 al cargo, y solamente pide costo y driver porque esto no es presupuestal. Noten que el sistema ya diferencia automáticamente a aquellos asientos que son netamente financieros contra aquellos asientos que son netamente presupuestales. Este es presupuestal, por ejemplo, ¿no? Presupuestal. Yo siempre que he viajado y que me han comentado, algunos jefes de planificación dicen, no tengo el certificado de la provisión. Ninguna provisión se certifica. Ninguna provisión se certifica. Simplemente son buenas prácticas contables para ir distribuyendo un poco el gasto de forma uniforme en un periodo y no crear picos a nivel de costos en los resultados. Nada más. Entonces, ese es un punto. Así funciona la provisión de gratificaciones, cuenta de gratificación, perdón. Y el mismo escenario funciona para vacaciones, pero en este caso no va a ser una cuenta de, no va a ser una cuenta de, perdón, no va a ser una cuenta de ¿cómo se llama? De gratificación, sino va a ser una cuenta de vacaciones, ¿no? La cuenta de asignación vacacional. Vacaciones. Acá diferenciémosla, pongamos la 623, que es la cuenta de las vacaciones, y acá una 415, que de repente es una cuenta de pasivo, ¿no? Entonces igual, se va a ir provisionando las vacaciones, se va a colocar un centro de costos y un driver, ¿correcto? Y cuando se pagan las vacaciones, suponiendo que sus vacaciones son 1.500, aplica lo mismo, 623 acá, 415 acá, para cuando es el pago de las vacaciones o la planilla, se genera un costo, un driver y una actividad presupuestal porque se ejecuta presupuestalmente y lo que se va a hacer es se va a extornar la provisión. Aquí viene el punto neurálgico para los contadores. ¿Qué se extorna? Porque a veces uno tiene, yo salí de vacaciones en noviembre del año 2023 y mis vacaciones son en noviembre del 2024. El sistema va a extornar lo provisionado desde enero hasta octubre del 2024, porque lo otro ya desapareció al momento de hacer el cierre de balance. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre ese punto, ¿alguna pregunta? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenos días. Le saluda el ingeniero Maguín de Esmut, Bagua Grande. Sí, Ingeniero, ¿cómo en está? cuanto a las gratificaciones, los cálculos que se hacen son en el término mensual, ¿no es cierto? Por decir, Las provisiones. perdón, las provisiones, perdón, disculpe. Ajá. Entonces, eso es por decir, a diciembre sería de julio a diciembre. Y si una persona ingresa, por decir, un 20 de noviembre a diciembre de ese mismo año, ¿le correspondería la gratificación? Ese es un término ya que lo podría responder algún especialista en planillas, pero me parece que no. Me parece que no. Pero ahí sí no te podría dar mayores luces porque no estoy muy al tanto de la normatividad, ¿no? Del alcance. Porque la normatividad indica que se contabiliza de julio a diciembre, que el pago se hace al 15 de diciembre Ah, es es muy correcto. diferente, Es ¿no? correcto. Es correcto. ¿No? Entonces, por eso esa es una preocupación también en cuanto a la fecha, es cuestión
para poder provisionar en ese sentido, ingeniero. Disculpe la interrupción, ¿no? No, lo más probable es que de repente si un trabajador entra o en diciembre o no sé si en enero, el último día de noviembre, pues no le corresponda provisión, no le corresponda nada, ¿no? Bueno, y eso es un tema, como te digo, de cómo lo quisiera aplicar el especialista en planillas de la empresa, ¿no? Para nosotros es totalmente transparente. Ustedes si quieren le pueden pagar o no le pueden pagar, eso ya se verá al momento de hacer el cálculo, eso es básicamente procedimiento en el sistema. Pero Ya, o sea que ahí la depende. provisionar no se podría hacer provisionar ahí, ¿no? Sería, porque ahí está provisionando mensualmente, Lógico, lógico. ¿no? lógico. Porque para la hora del pago, por ejemplo, si ingresaría, como le digo, un 20 de noviembre, no se sabría ahí si habría pago o no, porque el cálculo de provisión tampoco es exacto. Es que, si mal no me recuerdo, el pago ha cambiado la norma. El sistema soporta las dos normas, pero si no me Claro, la equivoco, norma te indica de julio a diciembre, el ¿no? cálculo de la gratificación es sobre la última planilla pagada. Me parece que es así. Antes era sobre el promedio de todos los 6 meses, pero bueno, eso ya es un tema que ustedes pueden aplicar el criterio que crean conveniente. Yo ambos lo voy a desarrollar, No, por ¿no? eso le digo, esa es una preocupación también, ingeniero. Muchas gracias, ¿eh? Ya, listo. Bueno, sigamos. Si no hay preguntas, entonces hemos cerrado esta Una primera. pregunta, ingeniero. Sí, sí, consulta, Sí, consulta. una consulta. Seguramente que la posición del compañero anterior es respecto si la fuente va a haber estos casos respecto del que ingresa el 30 de junio, por ejemplo, o el Ajá. 15 y el sistema hace una provisión mensual, Sí. ¿no? Entonces, si hace una provisión mensual, no debe generarle un tema de pago en julio. Pero, ¿y esa provisión mensual? Entonces, quizás por ese punto se va. Mi consulta también viene en el tema de las EPS que tenemos localidades y cuando se produce el tema de traslado del trabajador A que trabaja en una sede y se va a una localidad B, Parcona, ¿no? Y justamente en este lapso de que se va a pagar, trabaja por decir hasta abril y luego está trabajando en Parcona desde mayo, ¿no? Mayo, junio, tanto para la CTS como las gratificaciones y vacaciones incluso. Esa sí es una limitación porque no soporta el cambio de local de sede. Va a perder todo el historial que tiene de gratificación. Ahí, en términos prácticos, lo que tendrías que hacer es manualmente extornar la provisión en una sede y cargarla en la otra. Porque lo que les he explicado ahorita es el sistema automático que hace, ¿no? O sea, el sistema carga, provisiona y descarga. Pero si tú me dices que un trabajador, como tú bien dices yo, la pasa de Palpa a Parcona o de Ica a Palpa, manualmente vas a tener que extornar la provisión en una sede y cargarla a la otra, porque le va a pagar la provisión en la otra, la gratificación en la otra sede. Ya tendría que ser un asiento manual. Ah, esa es una limitación y tienen que tener cuidado con eso, es una muy buena pregunta. No sé si ha sido claro, ¿no? La pregunta de Yolanda es, empresas que tienen localidades, Ica, por ejemplo, Palpa, Parcona, Los Aquijes, y un trabajador hasta el mes de marzo está en Ica y de ahí lo mandan a Palpa. Ok, esa provisión desde enero hasta marzo se tiene que extornar manualmente en el Ávalo con un asiento de diario y cargarla a la otra sede, porque le va a pagar la gratificación en la nueva sede, con todo lo que implica eso, ¿no? Ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta. No sé si hay una pregunta, otra pregunta más. Ingeniero, sí, una consulta adicional. Ajá. Si no teniendo el contexto, no teniendo el contexto de que estén en diferentes localidades, sino en la misma localidad, y que en el transcurso del semestre que corresponda para cada uno de estos beneficios, simplemente le cambiamos de actividad por un tema de rotación lo que fuera. El sistema va a entender que hay estas dos actividades y la va Buena a pregunta. estornar. Buena pregunta. Acá está en la pantalla bien clarito. ¿Qué les dije? Lo que es amarillo, que son provisiones, son asientos netamente contables. Estos de acá no tienen ningún efecto presupuestal porque solamente son buenas prácticas para obtención de estado financiero. Cuando se hace el pago de la gratificación o de la vacación, lo que corresponda, el sistema va a tomar el presupuesto de la partida que tiene en ese momento el trabajador, en el momento del pago. Ojo,
en el momento del pago. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando, por ejemplo, en el día de hoy estoy trabajando, estamos a abril. No, el día de hoy yo estoy trabajando en el área de contabilidad de ICA, pero julio, me van a pagar mi gratificación y a mí me has trasladado al área de tesorería, al área comercial de Parcona. Entonces, mi planilla va a salir con Parcona, tesorería y todo. Entonces, mi gratificación va a salir con esas actividades, con esos costos, con todo. Sale con el costo del momento del pago. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ok, avanzamos. Eh, vamos a ver acá. Ya, listo. Entonces aquí hemos revisado toda la configuración contable y lo que implica de lo que es la parte de regímenes, que es la clave. El siguiente punto a revisar es este, tablas, tipos de planillas. Y aquí mucha atención, sobre todo la gente de contabilidad y la gente de personal. Aquí, como ustedes pueden ver en la cabecera, están empleados, obreros, contratados, etcétera, ¿no es cierto? Ya, empleados. Aquí en la parte inferior yo creo los diversos tipos de planilla, o sea, ¿cómo le voy a pagar? Le voy a pagar, por ejemplo, en el caso de esta empresa, una planilla normal, que es la planilla regular, una planilla de gratificaciones, que son las gratificaciones de julio y diciembre, una planilla de vacaciones. Ellos tienen una planilla de vacaciones 2, una planilla de bonificación de agua, una planilla de reintegro, una planilla de utilidades y una planilla de asignación por fallecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos un tipo de planilla? Pues seleccionamos el régimen, le damos clic acá, le doy nuevo, por ejemplo, voy a crear una escolaridad, te pide el nombre, te pide la descripción de la planilla, correcto, y aquí te pide el neto. Esta cuenta del neto es la cuenta que es la de sueldos por pagar, la 41, es decir, ¿a qué 41 se va a mandar el neto de la planilla del trabajador? Esa cuenta que está acá, esta de acá es el neto, correcto, esta de acá es el neto. Correcto, pero veamos algún caso. Si ustedes ven en la planilla normal, no, perdón, en la planilla normal me da una cuenta 41, correcto. La planilla de gratificación es una cuenta 41, pero vean este caso de acá. Voy a poner mi planilla de empleos estables, le voy a dar nuevo y le voy a dar el tipo, le voy a colocar liquidación. Miren la diferencia. Cuando yo le coloco liquidación, el sistema me abre más. Me pide la cuenta del neto, que es la 41. Me pide la cuenta del neto para las gratificaciones truncas. 412, 41, bueno, otra cuenta. Me pide el neto para las cuentas del CTC trunco. Y me pide el neto para la cuenta de las bonificaciones truncas. En el caso de liquidaciones, cuando se genere el asiento contable de esa planilla, se distribuye el neto de esa plantilla en 4 partes, básicamente. El neto de la liquidación, que es de sueldos y salarios, el neto de las gratificaciones truncas, el neto del CTC trunco y el neto de las bonificaciones truncas. Entonces, esto también hay que tener cuidado a la hora de que configuren sus planillas de liquidación, ¿no? Sus planillas de liquidación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Correcto? Aquí va la planilla de liquidación, perdón. Dice, estos datos tienen que tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Está claro? Solo en el caso de liquidaciones. En el resto solamente es una cuenta de neto. Sí, una consulta, ¿solamente estos 4 ítems se ha de considerar? Por decir, porque puede haber un tema de vacaciones truncas y también remuneraciones que quedaron pendientes de pagar si el corte del servicio del colaborador fue entre el 15 o 20, ¿no? Incluso algunos días.
Bueno, Tenemos, a ver, buena pregunta, Yola. Estamos entendiendo que en la cuenta del neto va todo lo que es sueldos y vacaciones que se han dejado de pagar o que se está pagando, que se pagarían al corte de la relación laboral. En esta primera cuenta, en la cuenta de neto. En la segunda cuenta es la fracción de gratificaciones que le tienes que pagar por no haber concluido el periodo de gratificación. En la tercera es su liquidación de CTS. Y en la cuarta, recuerda que en las gratificaciones ahora está la famosa bonificación del 9%. ¿No? Entonces, ahí le hemos colocado la bonificación para que contabilice, si es que ustedes quieren controlarlo ahí, el neto de la bonificación que le están pagando. ¿Qué podría ser la misma cuenta de gratificación? No hemos recibido un requerimiento en el cual se requiera diferenciar en la cuenta del neto lo que es sueldos de vacaciones. Si es así, se puede considerar, y si está en la norma, no hay ningún problema. sí, definitivamente nosotros concurrimos a identificar un gasto, salarios, sueldos, bajo una cuenta neta, que es una cuenta pasivo, también identificada como tal. Lo propio es para vacaciones, que es una cuenta distinta de gastos, con una cuenta de pasiva, que también es exactamente tal cual. En algunas prácticas, según el liderazgo de cada uno de nuestros líderes con jefes contadores o gerentes, a la precisión a veces es tan exacta como tal. Por eso lo consultaba. No, depende de ustedes. O sea, recuerden que nosotros nos remitimos a dos cosas, a los requerimientos de ustedes y también obviamente a la norma, ¿no? Si en la norma requiere una independización de cuenta de neto de vacaciones truncas, lo colocamos, no hay ningún problema. Pero actualmente el tema de vacaciones truncas y sueldos al corte del vínculo laboral están en esta primera cuenta. Pero si no, nos alcanzan el requerimiento y ampliamos un juego de cuentas más ahí, no hay ningún problema. Solamente sería ampliar el asiento. ¿Alguna pregunta más? Voy a continuar con el tema de la configuración. Aquí présteme atención el personal de planillas de la EPS. Miren, cada régimen tiene sus diversos tipos de planillas, eso ya lo acabamos de ver, pero solamente tiene que haber una planilla normal, una planilla de gratificación, una planilla de vacaciones y una planilla de liquidación. No puedo tener esto, por ejemplo, mira acá, vacaciones 2, editar, vacaciones. Vacaciones acá y vacaciones acá. No puedo tener esto. Tampoco puedo tener esto. Reintegro. Ah, ya reintegro, le pongo normal. O estoy reintegrando el sueldo. No, no funciona así. Solo tiene que haber una única planilla normal, ¿correcto? Y una única planilla de vacaciones, una única planilla de vacaciones y una única planilla de liquidaciones. El resto, el sistema lo considera como reintegros, regularizaciones. ¿Por qué es importante que solamente exista una normal, una vacación, una gratificación y una liquidación? Por lo siguiente, señores. Cuando yo hago el cálculo de la liquidación de utilidades, por ejemplo, ustedes saben que la liquidación de utilidades se trabaja por ingresos y por días trabajados. El sistema tiene que saber los días efectivos que ha trabajado, valga la redundancia, el servidor en la empresa. ¿Y eso está en dónde? En la planilla normal. Si ustedes tienen dos planillas normales, tres normales, va a acumular días ahí y va a salir distorsionado. Y tampoco va a ser una adecuada provisión de sueldos. Entonces, vuelvo a repetir, a nivel de tipos de planilla, solamente tiene que haber una planilla normal, una planilla de gratificación, una de vacación y una de liquidación. ¿Correcto? Reintegros pueden haber varias. ¿Y qué son los reintegros? Son regularizaciones. Pues me olvidé de pagarle algo, calculé mal algo. Hay, por ejemplo, una bonificación extraordinaria por ley que saca el gobierno a última hora, hay que pagarle el día, qué sé yo, el día del panetón. Entonces, ya, pues, entonces, esos son reintegros, son planillas adicionales, reintegros complementarios, ¿no? Entonces, pero solamente hay una planilla normal, que es la planilla principal de todos los meses, una de gratificaciones, una de vacaciones y una liquidación. Esto es todo con respecto a la configuración de regímenes y tipo de planilla. ¿Preguntas, por favor? Ingeniero, buenos días. Le habla Iván Mori de SMU. Sí. Ingeniero, o sea, eso quiere decir, por ejemplo, mire, acá en SMU, a veces me piden a mí que generen planilla separada. Por ejemplo, hay un bono por negociación colectiva que se les paga a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, eso sí o sí lo tengo que poner como reintegro, ¿no es cierto? No, como ya lo está explicando, no puedo tener
más de las planillas, su tipo de planillas que usted está especificando, y ya por defecto el mismo sistema me va a cargar como reintegro, o es que ya tengo que yo direccionar como reintegro ese tipo de planilla. Pero me pasa algo peculiar cuando lo pongo con reintegro, que por ejemplo a los trabajadores que están de vacaciones no los toma en cuenta. No, pues a ellos no lo va a tomar nunca, pues. A un trabajador en vacaciones jamás lo va a tomar por un reintegro, Ah, ok. ¿correcto? No, En este caso tiene, tendría que tendría activarlo. activarlo y recién jalarlo. Ah, ok, ingeniero, muchas gracias. Recuerda que un reintegro, por su definición, ¿qué cosa es? Es algo que yo estoy regularizando, ¿correcto? Es algo que yo estoy regularizando, por lo tanto está fuera normalmente de los plazos establecidos, ¿correcto? Entonces eso sí tienes que activarlo. Ah, ok. Otra pregunta. También igualito. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, le saluda Maguín Díaz de Smooth. Ingeniero, ¿y las planillas de sepelio y luto, de beneficios sociales, cuando ingresan por el Poder Judicial, eso se iría como planilla de reintegro, ingeniero? Disculpe Claro, nuevo, por ejemplo, sepelio y luto. Ya. Sepelio y luto. Eso no forma parte del sueldo. Ese No, no, es un tema excepcional, entonces eso le pone su reintegro, pues. ya. Y Ingeniero, muchas gracias. la cuenta que corresponda. Vuelvo a repetir, por definición, todas las empresas tienen una planilla de fin de mes, pagan los 20. Esa es la normal, la única. Todas tienen sus planillas de gratificaciones, las pagan en julio y en diciembre, nada más. Todas tienen una planilla de vacaciones, ¿por qué? Porque el servidor solamente sale una vez de vacaciones al año, ¿correcto? Y todas tienen una liquidación porque lo sacan de la empresa, bueno, puede regresar varias veces, pero lo sacan en un determinado momento, ¿no? Entonces, tiene una liquidación. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. El resto son reintegros, escolaridad, utilidades o fines de usuario, cualquier otra cosa. Pero las principales tiene que haber una de cada una, nada más. Y eso es fundamental, porque eso es lo que le genera un montón de errores al hacer cálculos derivados con provisiones y cálculos derivados con utilidades, cálculos derivados con gratificaciones, porque si hay más de esto, por ejemplo, si tuviéramos una planilla normal acá, correcto, y acá a este fallecimiento le hubiéramos puesto normal, cuando el sistema va a querer calcular la gratificación, ¿cuál va a tomar? ¿Las dos? ¿La de pago efectivo o la de fallecimiento? No tiene cómo discriminar el sistema, las va a acumular y va a ser distorsionado. Entonces es importante tener en cuenta este criterio de trabajo. Preguntas, por favor. Creo que tengo una pregunta. No hay preguntas acá en el chat. Sí. Sí. Ingeniero, una consulta. Nosotros tenemos en práctica de que o si implementáramos en práctica el tema de que en mi planilla de vacaciones, que forma parte de una remuneración regular, yo diera en un concepto el tema de bonificación por retorno vacacional, una asignación vacacional, además de las vacaciones propiamente dichas. ¿Cómo implicaría esto en el tema de infiltrarse en otro tipo de información? No te entendí muy bien, ¿me copias? Sí, te consultaba de que si en una planilla específica vacaciones, donde sus conceptos es la asignación vacacional, yo aplicara una bonificación a las vacaciones y que estuviera incluido en la misma planilla vacaciones. Está bien, pues ¿Afectaría? la consideras como un rubro más de la planilla de vacaciones. Aparte de la asignación vacacional, le consideras su bonificación. Es un rubro Ok, más. ya, ahí sí no afecta en el tema del cálculo de remuneraciones. Los Para conceptos nada. están diferenciados. Así es, son diferentes. Porque Sí, los conceptos son una diferentes. cosa es una bonificación vacacional y otra cosa es la asignación vacacional de ley. Son temas diferentes. Deberían ser dos conceptos. El problema está, y es buena tu pregunta, cuando, ¿cómo se llama? Cuando quieren pagar todo como vacaciones, en un solo concepto. No, no es así, pues. Tienen que separarlo. Una cosa es la bonificación y otra cosa es la vacación en sí. ¿Alguna pregunta más sobre los tipos de planilla para pasar a los conceptos? ¿Preguntas? Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días, le habla Josan. Sí, hola. ¿Qué tal? De Mapica. Una consulta. Bueno, ahorita he visto el resumen que ha generado sobre el tema de las planillas y considerando las recomendaciones que ha hecho ahorita, podríamos decirse que si aplicamos la participación de utilidades, Sí.
podríamos decir que sí, el sistema lo puede calcular si tenemos parametrizado las recomendaciones que ha hecho ahorita. Claro que sí. Más bien yo termino esta sesión de hoy día. Varios me están preguntándome por la participación de utilidades. Eh, Creo que la necesitan urgente en algunos casos. De repente yo adelanto el taller, un taller excepcional para hacer ese proceso, si gustan, el día viernes. Y ahí derivamos cálculos. Pero bueno, eso lo coordinamos al final de la sesión. Pero sí, solamente configurando bien normal, gratificación, vacaciones y liquidaciones, uno de cada uno, lo que tú dices, Yosan, configuras eso, automáticamente te salen las utilidades, sin problemas. Ya, muchas gracias. Ya. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Ninguna? Ya. Muy bien. Sigamos. El siguiente punto son los conceptos. Y aquí voy a tocar un tema de carácter contable presupuestal. Présteme atención, por favor. Primero, el Avalon maneja conceptos por cada régimen, ¿correcto? Cada régimen, como ustedes pueden ver, tiene su estructura de pago. Cada régimen tiene sus conceptos de pago, ¿no? Tiene su forma de pago, o sea, es totalmente individual. El sistema maneja tres tipos de conceptos. Los ingresos, ¿correcto? Los ingresos, los egresos, ¿correcto? La cuenta corriente que son los préstamos y el patronal. Vamos a analizar cada uno de ellos, ¿correcto? Para que vean las características de su configuración y ¿cómo se llama? Y lo que implica cada parámetro para ver cómo trabajamos. A ver, ¿qué me piden los ingresos? A ver, vamos a ver a los ingresos. Vamos acá. Un concepto de ingresos tiene, primero me pide un tipo, ¿no? Un tipo, es uno, ingresos. Pide una descripción y pide un detalle corto. Me pide una cuenta contable. Esta es la cuenta de gasto donde se va a contabilizar el ingreso. Luego me pide parámetros. ¿Qué cosa es? Es un sueldo base, es un ingreso genérico, cualquiera, un sueldo base. Son horas extras, domingos trabajados, feriados trabajados. Son porcentajes de horas extras, gratificación vacacional, gratificación de vacaciones, gratificación de fiestas patrias, diciembre, escolaridad, faltas y tardanzas, dominical proporcional, permisos previos, es decir, tiene múltiples criterios, redondeo, consolidado de horas extras, riesgo de salud, ingresos temporales para los famosos colaterales, comisiones varias, gratificaciones truncas, CTS trunco y bonificación por liquidación. ¿No? Entonces, el sistema tiene varios tipos de conceptos, uno tiene que irlos acomodando. Lo normal es que algunos sean sueldo base, ¿correcto? El sueldo básico es un sueldo base, y aquí tiene los tipos de cálculo del sistema. El sistema pregunta si el tipo de cálculo es mensual, si es diario, si es días efectivos, o sea, no por 30 días, sino por días laborados, si es días efectivos pero que se cargan en los rubros, si es monto fijo o si es un porcentaje que se calcula a partir de otro. Normalmente esa es la forma en la cual se maneja esto, ¿no? Pongámoslo mensual. Damos guardar. Luego, por este lado dice si el concepto es permanente en rubros, ¿correcto? Ya, es permanente en rubros. ¿Qué significa esto? Que es un concepto que se va a pagar de forma permanente. El sueldo básico lo pagan todos los meses. Si lo deshabilitan, pueden hacer que el concepto no aparezca todos los meses, y no solamente en el mes de pago. Si el concepto es presupuestal, bueno, es obvio para qué sirve esta etiqueta. Si va a ser utilizado para la póliza de seguros,
Si es indemnizable, ¿qué significa? Si este concepto forma parte de cálculo de la CTS. ¿Correcto? Si se proyecta una sola vez para la quinta categoría, por ejemplo, el ingeniero Mayín hablaba del luto y sepelio. Si tuviéramos acá un concepto de luto y sepelio, debería ser proyectado una sola vez para la quinta categoría. ¿Por qué? Porque eso no es un ingreso permanente, ¿no? Esto de acá se coloca cuando el concepto remunerativo solamente se paga de forma esporádica y que no forma base de proyección para el cálculo de quinta categoría. Es decir, se genera renta en el mes en el cual se paga, ¿no? Si este concepto de ingresos se va a utilizar en el cálculo de utilidades y si está activo o inactivo. Si hay algún concepto que no lo quiero utilizar, lo desactivo y lo pongo inactivo. Esas son las características de cómo se define un concepto de ingresos. No lo fundamental, detalle corto, remuneración, es la cuenta contable, decir si el concepto va a ser un sueldo base o alguno de este tipo, ¿correcto? Si va a ser mensual, ¿correcto? Si va a ser mensual, diario, días efectivos, ¿correcto? Y básicamente si va a ser indemnizable o no. Si va a ser permanente, si va a ser presupuestal, si forma parte de una póliza de seguro, si es indemnizable, si se proyecta una sola vez, vuelvo a repetir esto. Proyecta una sola vez significa que si lo marco, ese concepto no se va a proyectar para el cálculo de la quinta, sino solamente se va a tomar la renta ese mes. Se va a tomar forma de la base de cálculo, de la base imponible para el impuesto a la renta, ¿no? Si forma parte de cálculo de utilidades, etcétera. Correcto, estas son las características que va a tomar los ingresos, ¿no? Los ingresos. Ahora, analicemos algunos ingresos. Acá, vean acá, por ejemplo. Veamos, yo escojo la data de Chincha, es una data muy bien trabajada. Por ejemplo, miren, sueldo básico, acá movilidad. ¿Por qué movilidad está marcado como ingreso temporal? Movilidad es un colateral. ¿Y qué dice la norma? La norma dice lo siguiente, que si yo un monto remunerativo no lo he tomado, no lo he considerado más de 3 meses en el periodo de la CTS, pues simplemente no forma base de cálculo. Entonces, ¿qué hace? El sistema para aplicar esa norma, esos ingresos que son temporales, es decir, que no son permanentes, por ejemplo, movilidad, por ejemplo, aguas servidas, por ejemplo, exposición a insumos químicos, eso lo tiene que marcar como ingresos temporales, ¿correcto? Ingresos temporales. Y eso es importante básicamente para que ustedes puedan, para que el sistema pueda calcular muy bien la CTS. Sigamos. Luego tenemos acá lo siguiente, la asignación vacacional. La asignación vacacional tiene que estar marcada con el tipo de GB, ¿correcto? Para que el sistema reconozca que esta es la cuenta con la cual va a provisionar las vacaciones y con la cual va a calcular automáticamente la asignación vacacional. Eso tiene que tenerlo acá, ¿no? Marcado como tipo GB. Sigamos. Por ejemplo, otras. Las gratificaciones de julio y diciembre tienen que estar marcadas como GJ, gratificación de julio, y de diciembre tienen que estar marcadas como GD. Acá está. GD, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué más tenemos a nivel de ingresos? Creo que tenemos básicamente, sería lo principal. Un segundo, déjeme revisar acá algunas cosas más. En ingresos que sean convenientes. Creo que no. Por el momento, nada más. ¿Correcto? Ahora veamos los egresos. Los egresos. Los egresos, le dan clic acá, correcto, egresos, y le dan editar. ¿Y qué me pide? Me pide básicamente, me pide una denominación, me pide un detalle corto, correcto, y me pide una cuenta contable. Esta cuenta contable es donde se va a contabilizar los egresos. Me pide el tipo, ok, los egresos tienen varios tipos, Xvida, Sistema Nacional de Pensiones, Salud Cesantes, Fondo de Pensiones AFP, Seguro de Invalidez, Comisión Afecta, Comisión Mixta, descuento por agua, descuento de faltas y tardanzas, dominical proporcional, descuento por tardanzas, descuento por permisos particulares, redondeos, ¿no? Y adelanto de quincena. Tienen varias modalidades, ¿no? Entonces uno tiene que colocar la que según corresponda, ¿no? Entonces,
Entonces, de ahí marcamos si es permanente en rubros, esto no es presupuestal, si es activo o inactivo, correcto, y si es el momento, marcamos si es un descuento de ley, sobre todo en las AFPs, que lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? Entonces, ese es un tema, ¿no? Importante a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se configuran las AFPs, por ejemplo? Vamos a ver acá en la data de ellos, en la data de Chincha, ¿no? Por ejemplo, veamos algunos casos importantes acá. Sistema privado de pensiones, sistema privado de pensiones 10%, editar. Se coloca la cuenta de la FP, se coloca FP, Fondo de Pensiones para FP, se coloca el porcentaje y se coloca el monto porcentual que se está calculando. ¿Correcto? Monto porcentual que se está calculando. Entonces, así se va a ir configurando todo, ¿no? Por ejemplo, sigamos. Veamos, a ver. Eh, a ver, tenemos acá, a ver, remuneración afecta, por ejemplo. Le damos a editar, le damos clic acá, perdón, acá está mal, esto está mal. Vamos acá, vamos a buscar acá más abajo, un ratito. Estoy en ingresos, ah, aquí está, ¿no? Aquí hay otros conceptos, ¿no? Remuneraciones, por ejemplo, remuneración afecta, aquí también se le coloca el 2.35 y aquí se le debe colocar comisión por remuneración afecta, ¿no? Entonces, esas cositas tienen que irlas configurando de acuerdo a lo que se va requiriendo, ¿no? Entonces, ahí se va haciendo esa configuración, ¿no? Entonces, todos esos puntos se van trabajando a nivel de lo que son egresos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Cuenta corriente. La cuenta corriente son préstamos. Es del tipo 3. Es un préstamo, correcto, préstamo administrativo, ¿no? Y se coloca la cuenta contable y básicamente dónde se va a contabilizar el préstamo. Y finalmente los aportes patronales. Ahí sí hay que tener cuidado. En los aportes patronales, en E-Salud, a diferencia del otro, se coloca la cuenta contable de pasivo y la cuenta de gastos. Esta cuenta es la cuenta presupuestal. Correcto, en el aporte patronal es eso. Y acá en parámetros se coloca salud, seguro complementario de riesgos, salud cesantes, y es lo que corresponde. Colocan el porcentaje y colocan el 9%. ¿Cómo se va a calcular este tema de salud? ¿No es cierto? Tema de salud. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta para poder trabajar esos conceptos. Esta es la forma en la cual se definen y se contabilicen. Ahora, ¿cuál es el caso especial? Présteme atención acá los contadores, présteme atención los planificadores. Miremos acá. Voy a pasarme un Excel. Voy a pasarme un Excel. Un segundo, por favor. Ya. Ok. Estamos en el Excel. Ya. Veamos acá. Présteme atención, por favor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo lo siguiente? Tengo un régimen 1 que es empleados. Tengo un régimen 2 que es obreros. Obreros. Dentro del régimen de empleados tengo contratados, tengo estables y tengo contratados. ¿Correcto? Estables y contratados. Perdón, tengo 03 acá, empleados, también contratados. Tengo obreros estables, contratados. ¿Correcto?
Présteme atención, señores. ¿Correcto? Eh, hagamos una filita más. ¿Qué dicen los contadores? Ah, ya, a todos yo les pago su sueldo básico. Entonces los contadores dicen, a mí no me interesa si es estable o contratado. Para todos los efectos contables es la 621, 101, 101. Es la 621, 101, 101. ¿Correcto? Eso dicen los contadores, ¿no? 621. Entonces, pasa lo siguiente. Esto es a nivel contable, ¿no? Y aquí a nivel de obrero sería la 622, 101, 101. Este caso me pasó en Moyobamba hace unas semanas. 622. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Correcto? Entonces, los contadores dicen, no, el sueldo básico de los empleados y de los obreros va a cada uno a su respectiva cuenta. No me interesa que sean estables o contratados. ¿Qué hace planificación? Planificación tiene lo siguiente, ¿no? Planificación tiene su partida, 01.02.01.01. Esta partida que sea, por ejemplo, gestión administrativa. Y en esta partida, planificación tiene que programar el gasto. Por ejemplo, el gasto de los empleados es 621, 101, 101, y en el año voy a gastar 50.000 soles. ¿No? Y pasa lo siguiente, pero, Coco, acá hay un problema. Hay una variable nueva que se llama clasificador. El MEF, ¿qué cosa dice? El MEF dice que en el clasificador 2.1.2.2.1 se tienen que asignar a los indeterminados. Y en el clasificador 2.1.2.2.2 se tienen que asignar a los plazos fijos. Entonces, el modelo no funciona. ¿Por qué? Porque simplemente yo estoy trabajando únicamente en una cuenta, ¿no? En una cuenta. Entonces, cuando se da este caso en que a nivel presupuestal, la cuenta en la cual se va a hacer el control requiere dos clasificadores, que son básicamente en temas de personal, ahí se tiene que hacer una gestión en contabilidad. ¿Cuál es la gestión? Contabilidad tendría que hacer lo siguiente. Ya. Para poder hacer un control presupuestal efectivo, contabilidad tendría que abrir una divisionaria. La 101 es para obreros y la 102 es para contratados. Y por lo tanto, el presupuesto quedaría así. ¿Correcto? 25.000 acá, 25.000 acá. ¿Correcto? Entonces, eso es el punto que yo quisiera que tengan en cuenta, ¿no? Cuando aquí intervienen varios actores, el área de planillas, que es la que establece los regímenes, establece los tipos de planilla y los conceptos, todo normal. El área contable, que es la que define cómo se va a contabilizar. Y el área presupuestal es la que va a controlar el gasto. Como ustedes pueden ver, en algunos casos, como este de acá, sueldo básico, y se da en varias empresas, los contadores dicen, no, a mí no me interesa tenerlo en cuentas diferentes. Para mí sueldo básico es sueldo básico y todo va en una sola. No estoy yéndome en contra del criterio contable, es válido, es decisión del contador y mis respetos para los contadores, porque ellos conocen mejor que yo, obviamente, su profesión. Pero también hay que ver el lado de que en este sistema estamos trabajando un nivel de integración a nivel de varias áreas. Entonces, ¿qué pasa? Al requerir el área de planificación controlar el sueldo básico en dos clasificadores, ¿correcto? Entonces se hace imposible trabajar con una sola cuenta. Lo que se impone es crear una divisionaria para que se pueda hacer un control efectivo y se pueda reportar al MEF y se pueda conciliar. Este punto era un punto que yo quisiera que tuvieran en cuenta. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Pregunta. ¿Preguntas?
Ingeniero, buenos días, Iván Mori de SMU. Ingeniero, más o menos, bueno, ya está quedando más claro este punto, pero con respecto, por ejemplo, a la creación de los conceptos Sí, que se quieren aplicar, he tenido algunos problemas, como le comenté ayer, con la transferencia de las planillas que, por ejemplo, al área contable no le transfieren cierta información. Y ellos me dicen que yo tengo que ingresar en mi sistema el debe y el haber. O sea, una cuenta 62 con una cuenta es, 41. es lo que acabo de explicar. Ajá. Te debe faltar una cuenta en los tipos de planilla, una cuenta en los regímenes o una cuenta en el concepto. En uno de esos tres sitios te falta cuenta. Ah, ok. Y no sé si eso lo podríamos ver, cómo podría darle solución, porque para serle sincero, no sé cómo podría. La única solución es esta, es bastante sencillo. Simplemente a ver, un segundo voy a remitirme al sistema, un segundo voy a cambiarle la presentación. La solución de esta es bien simple, ¿no? O sea, tú lo primero que tienes que hacer es revisar si tus cuentas de tus regímenes están bien. Eso lo haces con Bill. Si todas estas Ujú. cuentas están bien. Luego tienes que revisar si todas las cuentas de tus tipos de planilla están bien. También lo haces con Vilma. Luego tienes que revisar si todas las cuentas de tus conceptos remunerativos están bien. Igual lo haces con la contadora, con Vilma. Ok. Y si encuentras que faltan y las agregas, las colocas, y ya has hecho la planilla, lo único que tienes que hacer es entrar a configuración, entrar a regenera cuenta de planillas, colocas el mes y regeneras y le va a actualizar la cuenta que tú has actualizado. Nada más. Y enlazas de nuevo. Ese procedimiento. Ah, ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabo de hablar sobre la parte presupuestal? Por favor, esto es importantísimo porque se ha generado, el caso lo he visto ya en varias empresas y bueno, le hemos dado solución, pero ¿cómo se llama? Les explico por qué se dan estas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a este punto? ¿Preguntas? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Ingeniero, para ver sobre el tema en la hoja de cálculo, el agrego de la subcuenta también sería para el caso de obreros, ingeniero. Para todos, Sí, porque aquí para todos. en el ejemplo está solamente de empleados para estables y contratados Eh, con el código 02. En obreros también el de abajo sería con el código 25. Así es, aplica el ejemplo, he hecho solamente el detalle de esta Claro, parte, ¿no? Pero aplica para todo. gracias, ingeniero. Ajá. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Consulta, ingeniero, discúlpeme. En todo caso, en el tema de vacaciones, tendría que tener también la misma condición toda vez de que es parte de la remuneración anual. Creo que ahí sí no me he hecho entender. Eso depende del requerimiento de planificación. Ah, ya, ok, ya. Porque Ahí, aquí, por ejemplo, te estoy poniendo el ejemplo en el cual entonces, planificación para reportar el control presupuestal de la gestión administrativa al MEF, lo tiene que manejar en dos clasificadores distintos. ya, Pero si esto fuera un solo clasificador, no tengo por qué abrir cuentas, pues ¿para qué? ya, ya, ya. Eso depende básicamente de la interacción que hagan ustedes con planificación y el requerimiento de planificación. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces, ya les he explicado la configuración de la planilla. Lo que sigue, en la siguiente sesión, es solamente ver cálculos. Yo les pediría que repasen el video anterior, sesión 1 de nómina, repasen este video que lo voy a publicar en unos minutos, apenas se genere, para que ya tengan, si ustedes quieren replicar todo lo que yo voy a hacer, para que lo tengan todo bien revisado y bien configurado en sus máquinas y lo puedan trabajar. ¿Correcto? Entonces yo les recomiendo que ustedes vayan haciendo ese ejercicio, revisen todo lo que acabo de explicar
porque solamente lo que me voy a remitir ahora, ya en la siguiente sesión, es a calcular descuentos judiciales, horas extras, dominicales, a calcular todo, ¿correcto? Entonces, básicamente ya la parte de configuración debería estar hecha, yo solamente la voy a mejorar, ¿no? Entonces, les pido por favor que eso lo revisen y ya las siguientes sesiones son netamente cálculo de planillas, que con eso espero que las brechas que existen se reduzcan sustancialmente y puedan operar sin ningún inconveniente. No sé si hay alguna inquietud adicional. Buenos días, ingeniero. Sí. Le saluda James Pérez de MAPAP. Ajá. Sí, James, te escucho, ¿cómo estás? Hola. Sí, te escucho, ¿cómo estás? Ya, buenos días. Mire, le quería comentar un inconveniente que he tenido, bueno, con el módulo respecto a la creación de una planilla de reintegro en la cual lo he creado, le he mandado a certificación. Digamos que en el mes pasado, al final ya no se ha certificado, no lo han aprobado, digamos, y por ese motivo esa planilla se ha quedado así, ¿no? Entonces, definitivamente para transferir la información a contabilidad me va a generar un problema, ya que como existen planillas Si no está en ese si no está certificado, no te va a pasar esa planilla, se va a quedar en planilla, se va a quedar en tu área nada más. pero no me va a dejar no me deja transferir. Sí, Y otra, te va a transferir las que están certificadas, no te va a transferir esa, revísalo. y el otro tema es de que yo le he eliminado la planilla. La planilla lo he eliminado, pero digamos de que en el asiento contable para contabilidad ya está cargada esa información ya. Pues simplemente la contadora entra al asiento contable, Vilma, y lo anula. Se acabó, ella puede hacerlo. Ya. Ya, Inge, esa era mi inquietud. La puede Gracias. anular, claro. Listo, entonces la siguiente sesión es puro cálculo, por favor revisen bien todas estas configuraciones que he hecho y yo voy a tener una configuración básica ya preparada en mi máquina y voy a proceder a hacer cálculos desde el inicio, ¿no? Sueldo básico, etcétera, todo eso, descuento de AFP, descuentos judiciales, ingresos temporales, lo máximo que podamos en modalidades de cálculo, para que ustedes lo revisen y, ¿cómo se llama? Y bueno, pues, podamos hacer algunos ejercicios interesantes, ¿no? Les agradezco por su participación esta mañana. Estamos publicando esto en el transcurso de la mañana y los espero en la siguiente sesión para todo lo que es eminentemente cálculo. A los contadores que me han acompañado, gracias, y planificadores también. Obviamente la sala es abierta, pero ya fundamentalmente sería para, ¿cómo se llama? Para el equipo de personal de planillas para que vean cómo se aplica todo, ¿no? Héctor, a tu pregunta, la sesión de ayer ya ha sido publicada. Voy a verificar el enlace y lo voy a reenviar al grupo. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, ingeniero. Buen día. Muchas gracias, ingeniero. Hasta mañana.